Dale, 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 que llegamos. ¡Ah! ¡Woo! Ahora sí, HD 4K. Ahora que tenemos el vidrio limpio, vamos a poder disfrutar mejor del paisaje. Así que mejor te cuento hacia dónde arranca la aventura de hoy. Siguiendo con dirección sur, continuamos por la Ruta Nacional número 3. La famosa ruta argentina que acompaña toda la línea de la costa patagónica hasta llegar a lo más extremo del Atlántico Sur. Atravesando la estepa que de a ratos nos parece eterna, avanzamos por sus rutas rectas que se pierden en el horizonte, observando sus diferentes matices que invitan a la introspección. Por momentos nos enfrascamos en alguna charla, abrigados en la comodidad de la Ducato, e imaginamos las antiguas caravanas que se atrevían a andar por estas bravas zonas, cuando la carretera no existía, cuando la Patagonia era más lejana e indomable. Entre charlas y silencios, nos llegó el momento de cambiar de ruta, para encarar hacia un pueblito poco conocido. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a un nuevo video de Rodando por Ahí. Hoy estamos iniciando desde Camarones, un pequeño poblado ubicado en la costa de Chubut, a solo unos 260 kilómetros de la capital de la provincia y unos 1.680 kilómetros al sur de Buenos Aires. Conocimos Camarones hace alrededor de unos 10 años, cuando en unas vacaciones, porque todavía trabajábamos en oficina, decidimos juntar un par de días y en un total de 20 días llegar desde Buenos Aires hasta Ushuaia. El asunto es que, claro, son un montón de kilómetros, entonces veníamos demasiado bajando hacia el sur por Ruta 3 y en un momento dijimos, che, no estamos conociendo nada de la costa, vamos a meternos en algún pueblito. Qué bien que elegimos desviarnos los 72 kilómetros que unen Ruta 3 con la costa, porque acá es como llegamos a Camarones y descubrimos este poblado que la verdad nos robó el corazón. Algo que nos cautivó de Camarones desde el primer momento que conocimos el poblado es la construcción que tiene. Estas típicas casitas de chapa coloridas que tienen un montón de historia, que cargan un montón de anécdotas de la gente que vive aquí desde hace más de 100 años. El pueblo fue fundado en 1900 y aún hoy tenemos la posibilidad de estar caminando por los antiguos almacenes que se fundaron en esa época y que atestiguan las principales actividades económicas. A principios del siglo XVI, las expediciones españolas iban bajando por la costa de lo que hoy conocemos como Patagonia e intentaron fundar aquí, en Camarones, lo que fue la primera gobernación, que falló. Pero imaginen la hazaña que emprendieron estas expediciones en una época en la que inclusive hacía un año que se había fundado Lima o hacía un año, por ejemplo, que se había hecho la primera fundación de Buenos Aires que fue fallida. O sea, realmente estaban ahí explorando esta zona y encontrándose con un mundo realmente nuevo. La ventaja geográfica que tiene Camarones con su puerto natural es lo que interesó a los españoles para instalar aquí, para que instalar la primera gobernación. Este monumento da cuenta del fuerte que se había construido aquí para crear la Nueva León. Desde este punto de vista panorámico podemos ver la clara ventaja geográfica que ofrecía Camarones, motivo por el cual a partir del fines del siglo XIX empiezan a zarpar barcos llenos de lana, pieles y un montón de productos que empiezan a sacarse y explotarse desde la Patagonia.
Si bien los orígenes fueron más portuarios mercantiles, hoy Camarones está volcado más a lo que es la pesca. De hecho, todos los febreros de cada año se celebra la Fiesta Nacional del Salmón, que por el azul oscuro de las aguas y lo transparente y cristalinas que son, entendemos por qué esa especie elige vivir en estas costas. Desde aquí también se pueden contratar excursiones donde uno va a pescar embarcado, donde puede hacer safaris fotográficos a lo largo de todas las áreas protegidas que están cerca, o también incluso llegar a bucear. Y todo bien con lo que les cuente Yara, pero hoy Camarones va a ser solo el punto de partida para esta aventura. Y este plan se fue formando así. Siempre analizamos cómo el clima y el paisaje forjan el carácter de las personas que viven en él. Así que no nos extraña darnos cuenta cómo la Patagonia costera está influyendo en nosotros, incluso cuando pensamos en la siguiente aventura. Desde hace varias semanas que estamos viviendo sumergidos en este ambiente costero y sentimos que ya era momento de dejar la tierra y buscar una conexión más intensa con el mar. Así que preparamos carpa, comida y mucho abrigo para emprender una expedición solos y a nuestra merced, buscando algún lugar desolado de las costas más australes del mundo. Ya cargamos todo. La nave 2 está lista, nave 1 va a ir a ser dejada en un lugar seguro. Vamos a ver. Voy a guardar la camioneta, vamos a dejarla en un lugar seguro y nos vamos de aventura con el otro vehículo. Es la primera vez que vamos a estar saliendo con el kayak cargado, con todas las cosas y demás, así que estoy ahí un poco como, ¿qué pasará? Pero dale, vamos al agua, Pato. Vamos a hacer una prueba, esto es una prueba piloto. Vamos a ver hasta dónde lo podemos controlar bien, lo manejamos, llegamos, acampamos y nos aventuramos. Arrancamos nomás, ya estamos en el mar. Qué nervios, amigos y amigos, qué nervios. Guille, ¿cómo vas? Ahí andamos. Entrando en confianza, porque ya habíamos hecho pruebas, ya estuvimos todos estos días anteriores practicando y demás, pero íbamos con menos peso. El desafío ahora es ir equilibrando con el peso que llevamos de las cosas del campamento. El objetivo que tenemos para esta aventura consiste en ir a acampar a alguna playa solitaria y bueno, y de paso usar nuestra nueva embarcación, extender un poco los límites y empezar a prepararnos de cara a las aventuras que tenemos quizás un poco más, o al menos que yo pensé un poco más para el lado de la cordillera. El día no podría haber arrancado mejor, está un poquito nublado, lo cual hace que uno pueda avanzar, no sé, más tranquilo sin el sol así que te dé de lleno. Y el viento también está tranquilo, hay que concentrarse, así que por un ratito vamos a seguir andando, navegando por ahí, capítulo 1. Ahí viene la ola. No es que está lloviendo, sino que activamos la doble pala para poder compartir un poco también con ustedes lo que viene siendo la excursión. Miren, 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 miren. Vamos, 2 horitas, ponele. 2 horas. Ahora lo que estamos buscando es acercarnos un poquito más a la costa para hacer pis.
Sí, no lo iba a contar, pero me estoy orinando, entonces necesito hacer costa, tocar tierra. Pero bueno, marineros, marineras, vamos bien, ¿no, Guille? ¿Qué contás? Vamos bien, vamos bien. Ya que en la costa ahora estamos como en lo abierto de la bahía y vamos viendo un montón de oleaje. Así que vamos buscando despacito, ya tenemos un par de lugares como más cerrados en el mapa, porque estamos en un lugar de muchas bahías y caletas, como que es tranquilo, pero justo estamos atravesando ahora lo abierto de la bahía y hay que tener paciencia. Si uno agranda esta zona en el mapa, va a ver que tiene como muchos pliegues de la costa, o sea, el límite, la frontera, ¿no? Entre la costa y el mar. Y bueno, y es ahí donde nosotros tenemos que encontrar el punto perfecto donde poder hacer tierra para seguir así con esta racha que viene re bien, o sea... Siempre relajados, si hay que darse vuelta, nos damos vuelta y volvemos, que ya lo estuvimos practicando. Si hay que perder esta GoPro y el video que no salga nunca, se pierde. Lo importante es mantener la calma. Vale aclarar que tenemos todo sujeto al kayak. El agua es un elemento que te enseña a fluir. Si le querés pelear, creo que me lo estoy diciendo más para mí que para ustedes. Enseguida te ubica, te pone humilde. Así que ahí estoy como relajando, aprovechando que no estoy remando yo. 1, 2, vamos a ir acelerando, ¿eh? Sí. 2, 1, 2, más rápido. 1, 2, 1, 2. Constancia y perseverancia. No, constancia y perseverancia son sinónimos, amor. Para mí no, como que la constancia es el ir y la perseverancia es ante cualquier tempestad, problema, además. Constancia es más frecuencia. Claro, constancia es boom, 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 boom. Y perseverancia es seguir. No importa, le sigo dando, es persevero. Como ahora que se me están quemando los brazos y sin embargo sigo. Ahí vamos, ¿eh? Sí, estamos. Hop, 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 hop. ¡Ritmo! 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 Tengo los hombros, me están quemando. Eso, vas a hacer Sí, unos hombros. Bueno, ahora sí, momentos. Haz la decisión, dale. Con todo, 100%. Va. 100% lucha. No, 100% kayak. 100% rodando. 100% rodando. Lucha. 100% lucha. Va, dale. 100% lucha. 100% lucha. Cállate, Guille. 100% lucha. 100% Dale, que llegamos. Dale, agarra el kayak. Lo tengo acá. Ahí viene otra. Nos caímos nomás. Prefectura, hola. Oh, nos viene. Viene prefectura. Acaba de estacionar prefectura, así que vamos a ver qué dice. Sacate el chaleco. Andan a dedo. Unos tipazos, loco. Nos vinieron a ver que estábamos todo bien, sí, que estábamos lejitos de la costa, a ver si estábamos bien, qué sé yo. Le dijimos que sí, que pensábamos estar acá, que pensábamos acampar. Nos dijeron que es súper seguro. Sí.
Así que cualquier cosa marquemos 106, nos da directo con ellos. Y nada, la verdad que re amables. Piolas. Y ya venían listos ahí con sus trajes que seguro le envidiaste. Sí, les pregunté de cuánto eran. Directos todos, a si la tenían acción. frío. Pero nada, buenísima onda. Así que creo que el campamento va a ser acá. ¿Qué decís? Dale. Yo lo que propongo ahora Sí, es que porque tenemos tendedero. Mirá todo el desastre que hicimos, o sea, cosas colgadas. ¿Cuánto tiempo llevamos? Debemos estar hace 15 minutos y ya somos unos crotos. ¿Cómo 15 minutos? Yo creía que llevabas una semana. No, ni el chaleco te sacaste todavía. Oh, alguien que venga. Ayúdenlo a morir. Me lo saqué solo para una cosa. Ah, para almohada. Ah, Contanos, ¿cuál es el secreto de que estés acostado? que las piedras están calientes. Las piedras al ser oscura y el sol al brillar es un secreto, me lo contaron los elefantes marinos. Ahí donde dejamos las cosas, donde ocurrió el naufragio, el viento en este momento está viniendo desde allá hacia acá. Entonces nos parece que el lugar perfecto donde instalar la carpa es este. Me vuelvo a acostar acá. Y te tapás con la carpa, ¿no? La carpa de almohada. Sí, la quedo acá nomás. A ver, la estepa patagónica se caracteriza por tener la vegetación baja. Eso es porque llueve poco por esta zona. Y hay un vientazo que te vuela. Entonces la vegetación que podemos ver es así pinchuda y bajita. Lo bueno en este caso es que nos da como la protección tanto de este lado como de allá para que el viento no nos dé de una. Ya tenemos el refugio armado y adivinen quién es el primero que se ubica para aprovecharlo. Guille. No, mentira. Ettore, estás cómodo, te veo. Trabajás poco, solo sos una cara bonita, Ettore. Ya atamos la nave también, para que no se vuele. Y sigue comer, che. Vamos a comer un guiso. Bueno, yo sé que... Tranquilo. El agua. Qué lindo, está acá el agua. Para. Dale. El Ettore ya está almorzando. ¿Qué hijo? Siempre come antes que nosotros. Estaba re caliente ya. No, para. Así no desperdiciamos. El menú del día de hoy es locro. Artificial, pero locro. Que esto pinta no tiene, loco, o sea. No, por eso decimos que es comida para humanos. Quiero confesar que nunca comí locro. Mirá dónde venís, en un naufragio venís a comer locro. En un naufragio, locro comercial, así como de caja. Nada, bueno. Después de esto, cualquier locro tiene que ser una bomba.
Estaba durmiendo una siesta y está lloviendo. Guille y Ettore creo que se fueron a caminar por ahí, así que nada. Espero que no llueva mucho. No estamos lo lejos que queríamos llegar. La idea era apuntar a lo más cerca de la reserva que hay para aquellos lados, un área protegida que se Bahía Dos Cabos, pero realmente es muy lejos. O sea, en auto, porque hay toda una ruta allá lejos, se puede ir, son unos 22 kilómetros. Imagínense, con los pliegues que tiene la costa, nosotros terminaríamos haciendo mucho más. Pero la verdad, para hacer la primera gran excursión que estamos haciendo en aguas que, si bien el viento te llevan para África, yo estoy muy contenta con el lugar que hemos conseguido. Tenemos la carpa por allá, la nave acá atada, les voy a mostrar. La sujetamos aprovechando que tenemos el alambrado para, bueno, evitar que el viento no la vuele. Y acá, increíblemente, yo dudaba mucho, pero está sucediendo, la ropa se está secando. Hoy el aire está bastante cálido, entonces... re bien, nos está saliendo todo bien. ¿Qué tal tu expedición? Mientras vos te tirabas como una morsa, Una siestita, fue chiquita. yo traje cosas para la supervivencia. Una soga Siempre linda, en un paso adelante. una red, viola y plumas para el arco y flecha que no traje, pero que me hubiese gustado traer, pero para reponerle la pluma a las flechas. ¿Qué son? ¿De gaviota. ¿De gaviota? Bueno, bueno. Che, Impecable. qué buena la soguita esa. Mía. El cielo estaba nublado, pero parecía que la lluvia nos iba a perdonar de momento. El día de aventuras estaba terminando y encontramos la mejor forma de cerrarlo. Habíamos pasado un largo rato recolectando la leña. Caminamos bastante buscando ramitas secas que los fuertes vientos esparcen por aquí y por allá. La tarde ya iba cayendo, así que nos ubicamos lejos de la carpa y percibimos como toda la atmósfera de esta playa iba ganando en calma. Ahora ya solo quedaba encender la primer llama y comenzar a disfrutar. Este poderoso elemento ha reunido a los humanos desde tiempos inmemoriales, y es por eso que hemos plasmado en él tantos significados. Desde abrigo y protección, hasta destrucción y sacrificios. Para nosotros, este fuego fue un excelente momento de charlas, abrigados al calor que emanaba, cerrando un día de nuevas pruebas y aprendizajes. Nada importaba más que nosotros tres ahí en esa solitaria playa patagónica. Conversamos sobre cosas vanas y otras tan trascendentales como el sentido de la vida. Y hasta repasamos la importancia de saber ver, de no perder la mirada del niño, que ve curiosidades por doquier y belleza donde otros ven rutina. A veces estamos tan familiarizados con algo que ya lo damos por hecho o como un caso cerrado. Pero si buscamos ver todo desde otra perspectiva, ¿quién sabe lo que podemos llegar a descubrir? Justo en el momento más álgido de la charla, como una especie de regalo por haber elegido cambiar la rutina del motorhome y salir a acampar, el cielo comenzó su espectáculo.